la ayudantía 17, esta es que no la expliqué. ¿Ya? Ahí tenemos un inversor que está en serie. Es un pulso único de voltaje, BSI. Entonces el profe siempre tiende a dar, bueno, depende del inversor, de repente te voy a pedir agregar el factor de potencia y cosas así, pero cuando pone el inversor en serie, por lo que estoy viendo, no suele preguntar con inversor y sin inversor. Y más encima no hay mucho, o sea, si se dan cuenta está en serie, entonces no puede comparar voltaje con inversor y sin inversor. Porque recordemos que cuando yo pasé el inversor, cuando estaba en paralelo a la carga, se mantenía el voltaje, ¿ya? Para solamente cambiar la fase del... Porque recuerden que había dicho que el inversor se puede decir que es una fuente de voltaje. Entonces, si yo mantengo el voltaje y cambio la fase, yo puedo hacer que la corriente cambie para crear factor de potencia unitario. Y recuérdense que factor de potencia se miden solamente en las fuentes. ¿Ya? Sigo con este caso. ¿Ya? Acá nos dan frecuencia 50, L35 mili, la potencia aparente de 5 kilos, la potencia aparente del inversor es 10 kilos, en la corriente del inversor está 10 grados atrasada, inductiva, ¿ya? Y la corriente del inversor es la corriente de todo el circuito porque hay una sola corriente. E vale 500 volts. ¿De dónde es esa E? Es la fuente interna que tiene el inversor. ¿Ya? Que ahí se ocupa la fórmula de inversor para hacer los otros cálculos. Ya. ¿Qué tenemos? Primero vamos a ver el tema del desfase entre AB1 y BWT. ¿Ya? Tenemos que sacar cuánto vale ese desfase. ¿Ya? Nosotros tenemos que el fasor de potencia aparente es igual al fasor de voltaje por el fasor de corriente conjugado. ¿Ya? Entonces, paso la corriente conjugada por un lado y el voltaje para el otro. O sea, no, miento, paso el voltaje de un lado de multiplicando a dividiendo y voy reemplazando, ¿ya? La potencia aparente son 5 kilos, el voltaje son 220, ¿ya? Y ojo que aquí, cuando estamos trabajando con inversores, siempre en voltaje corriente eficaz, ¿ya? Son con voltajes eficaces. Así que si acá dice que la fuente de raíz de 220, ustedes ponen 220 porque si yo al pic lo divido por raíz de 2, queda 220. ¿Ya? Ese es el punto. 220, ¿con qué fase? Cero, porque acá WT no está acompañado de ningún desfase. Eso quiere decir que el desfase es cero. ¿Ya? Dice 5 kilos, ¿ya? Dice que es SB, pero no sabemos cuánto vale eso, porque de hecho es la pregunta, el desfase de voltaje con corriente del inversor. ¿Ya? Entonces nos va a quedar 22,7 amperes y el desfase. ¿Ya? Pero recuérdense que estamos sacando la corriente conjugada, y la conjugada es simplemente multiplicar por -1 lo que está en su fase. Entonces, si es positiva, queda negativa, si fuera negativa, quedaría positiva. ¿Ya? Tenemos lo siguiente, la corriente de todo, como había dicho, es una sola, y entonces la corriente de la fuente B es igual a 22,72 con un ángulo de -10 grados. ¿Ya? Porque la corriente está desfasada 10 grados respecto a la fuente que es 0. Ya, quiero ver un poquito de esa parte. Ya, voy a continuar. Tenemos la potencia aparente de nuevo, la misma fórmula que está acá, y vamos a reemplazar los valores. ¿Ya? SAB, lo voy a subir un poquito, que creo que... se me olvida que es de acá. Ya, ahí se ve un poquito mejor. Voy a reemplazar los valores, ¿ya? Estas son, eso sí, para el inversor, porque acá era para la fuente de voltaje. Así que ojo con eso, ¿ya? Los cálculos anteriores
era para fuente de voltaje y ahora vamos a ver con el inversor. Por eso le puse AB1 a cada uno. ¿Ya? Voy a reemplazar SAB 10 kilos. La corriente AB es la misma que teníamos acá. Es la misma para toda la rama. O sea, para toda la malla. Y hay una dura malla. Conjugada, porque la fórmula es con conjugado. Así que vuelvo a poner, si esto era menos 10, va a pasar a 10. Y acá a la derecha lo tenemos transformado a 10 positivo. ¿Ya? Y solamente dividir, porque los fasores, cuando se dividen, solamente dividimos la magnitud y restamos la fase que está abajo. Y la que está arriba va sumando. Y eso es lo que queda acá. ¿Ya? Tenemos también que la potencia aparente es igual a P más JQ. ¿Ya? ¿Qué son las potencias? Si se dan cuenta, se arma un triangulito, el triángulo típico de las potencias, y se van a dar cuenta que eso cumple. ¿Ya? Entonces tenemos la magnitud de S multiplicado por el coseno del ángulo, más J, también S, por el seno del ángulo. Ya, como dije, si arman el triangulito pasan y llegan a esto. La parte real, la parte imaginaria. ¿Ya? Lo mismo que fasores. Y vamos reemplazando. Al final, como estoy ocupando valores de AB, lo puse acá con términos AB, pero pueden pasar directamente de esto a lo que está acá abajo. ¿Ya? Entonces van a reemplazar porque en el enunciado tenemos cuánto vale LSAB, aquí al ladito. Por coseno de el ángulo que nos queremos conocer, más J, 10, seno, los ángulos. ¿Ya? Se entiende. Pero también, o sea, también tenemos lo siguiente, ¿ya? Si quiero sacar P y quiero saber Q, por ejemplo, yo sé que P, vamos, sí, hablemos de P igual. La potencia activa solamente debería verse en elementos que no son ni bobina ni condensador, ¿ya? El Q, sí. Por eso, la suma de todas las potencias reactivas, o sea, QAB, porque es la suma de la potencia reactiva de todos los otros elementos, ¿ya? Pero la resistencia no tiene potencia reactiva, son solamente la fuente y la L, ¿ya? Y eso ténganlo claro, porque si no nunca hubiesen podido resolver esto, ¿ya? Entonces voy a reemplazar el Q es el B efectivo por el I efectivo de cada elemento, ¿ya? ¿Y qué más tenemos acá? SB, y ahí ese es de la fuente, SB por seno de, claro. ¿Por qué? ¿Por qué reemplazo un lado? Porque yo sé que puedo cambiarlo a corriente efectiva al cuadrado por el valor de la reactancia de L. ¿Ya? Este no lo puedo dividir porque es una fuente de voltaje, pero este es un elemento que tiene fórmula que está acá abajito. ¿Ya? Entonces pueden reemplazar en términos de la corriente multiplicando por ese factor, que es la resistencia, inductancia en el fondo, que es 2pi por F por L, ¿ya? Entonces yo voy a hacer los cálculos, 2pi por la frecuencia que nos dice el enunciado, por L que nos dice el enunciado, y nos queda que es J11,1212, ¿ya? Aquí necesitamos solamente el valor. Por ejemplo, el XL lo puse tal cual, 11,122, no le puse J, porque a mí lo que me interesa es la magnitud, y la fuente de corriente al cuadrado es el valor de la magnitud de la y B, y a eso le tengo que sumar el SB, que ese me lo da, lo saco de acá, lo está en el enunciado, de seno de 10 grados, ¿ya? Y ese 10 grados viene porque yo estoy analizando acá el desfase de la fuente de voltaje. Y ese desfase, recuérdense que cuando nosotros ocupamos el tema del phi, por ejemplo, el phi de algo que estoy sacando, no sé, factor de potencia, potencia reactiva en este caso, es el factor de voltaje
de la fuente de voltaje menos el fasor de corriente de la fuente de voltaje, ¿ya? Es su voltaje y su corriente. Entonces ahí queda 0 menos 10, porque la fuente de voltaje tiene una corriente de menos 10, y ahí sale ese 10 grados. Ya espero que se entienda eso. Y haciendo cálculo llegamos a 6,6 kilos. Bar. ¿Qué va a sacar? El QAB, a ver, QAB. ¿Cómo quedamos acá? 6,6 kilos, que es también igual al seno del desfase de AB. Claro. Ahora sí, nosotros acá lo hicimos en términos de QAB también, pero tenemos la magnitud. Pero esa magnitud también tiene que coincidir con que nosotros sabemos el SAB del inversor, y QAB también es la S del elemento que estoy buscando, AB, por seno del desfase AB, igual a 6,613, que es el módulo que calculamos acá. Entonces despejo, me dice que esto tiene que valer 41,39 grados, y eso quiere decir que la... y eso quiere decir que el desfase AB... a ver, espérame. Claro, porque estoy sacando B lambda AB lo tengo, 41,399, pero el otro desfase, porque acá en el enunciado nos dice que IAB efectivo está trazada en 10 grados, ¿ya? Eso quiere decir que para que se cumpla esto, a este desfase que yo puse acá, tengo que restarle 10 grados, ¿ya? Y ahí es donde quedan los 31,399 grados, para que se cumpla lo que dice acá en el enunciado. Porque dice 10 grados, entonces tengo que saber 1, restarle 10 para que se cumpla. De ahí sale eso. Ya después nos preguntan cuánto vale R, el ancho de pulso, y el ancho de pulso, mejor dicho. ¿Ya? Entonces es muy parecido a lo que hicimos antes, pero ahora con las potencias activas, ya dentro de de todo el circuito, la potencia del inversor es la potencia de la L, la potencia de B y la potencia de R. ¿Ya? Entonces, potencia activa en L no existe, es 0, así que tengo que ocupar las otras potencias. Que haría 10 cosenos del desfase que habíamos calculado, y eso da 7,5012 kilos. El de AB, ¿ya? Y el de PB, que es de la resistencia, 5 kilos por coseno de phi, ¿ya? ¿Y phi cuánto vale? 10 grados. Y ahí reemplazo, tengo la potencia B, tengo la potencia de R, y y eso es lo que había dicho delante, de que por eso es 10 grados. Y la potencia de R también la puedo decir como voltaje eficaz de R por corriente eficaz de R. Yo creo que igual es importante poner abajo qué elemento estamos trabajando, R y R, ¿ya? Para no confundirse, y de hecho hasta phi R, para no confundirse con lo otro, porque hay muchos phi, hay muchas desfases que uno se puede enredar un poco de repente, ¿ya? Entonces esta fórmula lo pongo como corriente eficaz de R al cuadrado por R. Despejo, y F al cuadrado de R lo paso dividiendo. Y bueno, que lo hice acá. Lo paso dividiendo y reemplazo. ¿Ya? Como va a seguir un poquito que me desordené un poco, a P a B le resto PB, que eso es lo que tengo acá, y lo divido
O sea, y reemplazo PR por el valor que tenía acá de PR, que es I eficaz al cuadrado por R. Y de aquí llego a cuánto vale la resistencia. ¿Ya? De los apuntes, porque acá ya nos echamos a la parte de las fórmulas propias, porque antes de esto, todo esto los podrían haber preguntado en cualquier tipo de inversor, si se dan cuenta. Todo el trabajo anterior puede ser para PWM, para de voltaje, o sea, inversor de voltaje, inversor de corriente. Todos estos cálculos son iguales. Es aquí donde recién estamos tomando el tema del inversor de pulso único. ¿Ya? Entonces, en la otra parte nos piden, ¿qué nos piden? Ah, el desfase el desfase, el ancho de pulso, ¿ya? Eso es lo que estaba buscando. Entonces acá, para sacar el ancho de pulso, hay que ocupar la fórmula. Bpic, acuérdense que esto es pic, Bpic, ¿ya? Porque, como dije, en inversores todos los cálculos se hacen con valores efectivos, pero la fórmula esta, acá te dice que es pic, ¿ya? Así que ojo con eso. ¿Ya? Entonces es reemplazar los valores que nos dieron antes. ¿Ya? Eh, 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 multipliqué a ambos lados por raíz de 2, ¿ya? Para dejarlo en términos de valores efectivos, ¿ya? Después despejé el ancho de pulso, ¿ya? Bueno, eso ya es matemático esto, así que no hay mucho que decir sobre esto, ¿ya? Lo que sí voy a decir sobre esto, eso sí, es... A ver, creo que lo tengo por acá. Bueno, que igual están las fórmulas que les envié. Y acá, por ejemplo, nos pide, y una de las cosas que el profe lo puede decir de muchas maneras, el tema de que nos están pidiendo los valores para la primera armónica, o sea, para la armónica fundamental. ¿Ya? Así que ojo con eso, porque nos piden, aunque acá no lo escribí yo, pero, o sea, en el fondo lo escribí porque el ancho de pulso lo piden con la armónica fundamental porque acá puse un 1. Eso es fundamental. 1 es de la fundamental. Ya entonces estamos ocupando valores de la fundamental, ignorando las armónicas y otras cositas. ¿Ya? Pero, si se dan cuenta, lo anterior no afecta en nada. Solamente afecta acá. ¿En qué sentido? De que nos piden ocupar en el primer armónico. ¿Ya? Esta fórmula se la entregué. Ya creo que el mismo PDF de este apunte. ¿Ya? Por ejemplo, acá tengo el voltaje eficacia total. Se ocupa esta pequeña fórmula. ¿Ya? ¿Y por qué total? Porque considera las infinitas armónicas. ¿Ya? En el caso de que queremos sobre una armónica en específico, se ocupa esta fórmula. ¿Ya? Y esa es la fórmula del que están los apuntes del Profex. Así que es eso. ¿Ya? Por eso les puse esa n significa el número de armónicas. ¿Ya? Si lo hubiese tirado en la total, hubiese sido fácil porque hubiese sido simplemente esa división que salía al principio. E por raíz del ancho de pulso dividido pi. ¿Ya? Eso más que todo por esa parte. Y después nos pide la distorsión de BAB. ¿Ya? Y la distorsión de BAB de los apuntes. Y yo creo que con esto basta y sobra escribir. Por ejemplo, yo cuando di potencia yo escribía de los apuntes. Quizás le ponía un título así, de los apuntes, distorsión armónica, o sea, de la distorsión del inversor mejor. Distorsión del inversor de pulso único. Con eso basta y sobra. ¿Ya? Ocupan la fórmula y reemplazan los valores. Si se dan cuenta, esa fórmula también está acá, la distorsión. ¿Ya? ¿Alguna duda con el tema de inversores de lo que vi hasta el momento? Voy a pasar como yo creo que más rápido el otro inversor.
Igual esto ya estaba subido de la ayudantía pasada o antepasada. Que hay una carpeta que dice inversores. La ayudantía 17. Y acá ya tenemos un inversor en paralelo a la carga. ¿Ya? Moderación pulso único. La E, como dije, la fuente de voltaje interna que tiene el inversor. Nos dice que la potencia en la carga, o sea, en RLC. La potencia, tuvieron que haberme dado la potencia activa de la fuente, que es 1 kilo. ¿Ya? No de haber puesto de la fuente, pero igual está bien dicho RLC. Porque la potencia de la fuente activa es la potencia de todos los demás elementos. Ya, LSC nos da 4L cada uno. El inversor se mantiene P. Eso es lo que el punto importante. Estamos manteniendo P. Realmente lo pueden pedir mantener un factor, o sea, manteniendo P, cambia S, o manteniendo S, cambia P, o factor de potencia unitario, que significa que P es igual a S, o factor de potencia 0,8, 0,9, no sé. Hay diferentes formas de cambiar el ejercicio con esos pequeños cambios en el enunciado. ¿Ya? Y entonces los primeros que preguntan es cuánto vale R y cuánto vale L, sin el inversor. Ya tenemos la potencia de la fuente, y la potencia de la fuente es potencia de la resistencia más potencia de la bobina más potencia del condensador. ¿Ya? Eso quiere decir que es solamente igual a la potencia de la resistencia. Es el único elemento que tiene potencia activa. ¿Ya? B eficaz y eficaz igual a PR. Y entonces voy reemplazando. Corriente eficaz al cuadrado por R igual a 1 kilo. ¿Ya? Eso es 1 kilo porque la potencia de la resistencia es 1 kilo, no porque la resistencia sea 1 kilo. De hecho, estamos calculando la resistencia. 1 kilo dividido la corriente eficaz al cuadrado. ¿Ya? Esa es la fórmula que tenemos. Entonces, necesitamos sacar la corriente eficaz o alguna otra variante para poder saber cuánto vale R. ¿Ya? Y esa variante es sacar la potencia de la fuente. ¿Ya? La potencia de la fuente también es el voltaje efectivo de la fuente por la corriente efectiva de la fuente, que es la... Porque acá estamos en primera instancia sin el inversor, ojo. Y reemplazamos porque nos dan el factor de potencia 0,8. ¿Ya? Entonces simplemente despejamos la corriente eficaz. Corriente eficaz lo da 5,6. Eso después reemplazo esto, que me falta solamente la corriente eficaz, y nos da 31 ohms prácticamente, la resistencia. ¿Ya? También lo que deben que tener este dato, que el profe lo suele ocupar mucho, y es súper importante encuentro, es el tema de que la tangente del desfase es igual a la parte imaginaria de la Z, que en el fondo la Z es la resistencia, o sea, la inductancia de todo el circuito, dividido la parte real de la inductancia de todo el circuito. ¿Ya? Porque de repente si tienen todos los valores de R, de L y de C, hacen esto y saben al tiro cuánto vale el desfase. ¿Ya? Esto lo suele ocupar mucho el profe. Ya es como una fórmula que poco se sabe, pero es llegar y utilizarla, o si no es el manso leseo calcular esto, si no saben esta fórmula. ¿Ya? Entonces vamos despejando. Sabemos que el factor de potencia es el coseno de la -1, ya sea que phi es igual a coseno -1 del factor de potencia. Ya recuerden que estamos trabajando funciones puras, ya senoidales puras. Así se puede decir esto y no hay problema. ¿Ya? El factor de potencia 0,8 que lo habían pedido, y nos da que el desfase es de
es de 36,87 grados. Entonces, si yo quiero sacar cuánto vale R y cuánto vale L, voy a tener que sacar cuánto vale Z, ¿ya? Para poder saber qué... O sea, para poder después reemplazar acá arriba y que nos dé el resultado de cada una, ¿ya? Entonces, el Z en las inductancias es W LS más L. ¿Por qué LS más L? Porque hay dos inductancias en serie. Se suma la inductancia, multiplico por W y nos da cuánto vale su reactancia, ¿ya? Menos 1 partido WC. Ese WC está, los W y C está abajo dividiendo por si acaso. Ahí me faltó poner un paréntesis, ¿ya? Y dividido en R, que es la forma que tengo acá arriba, ¿ya? Si se dan cuenta, sigue eso. Porque el Z, si se dan cuenta, el Z solamente el Z imaginario, lo aportan los inductores y los capacitores, y el Z real solamente la resistencia, ¿ya? Entonces vamos a despejar, despejar, despejar. Tenemos que W es igual a 2πf, ¿ya? Que es igual a 100π. ¿Por qué? Porque la frecuencia es 50 Hz. Acá lo dice el enunciado, y ojo con eso, porque muchas veces lo que el profe, yo creo que más que todo en PWM, pero igual no podría ser no el caso, de que no dan la frecuencia y uno tiene que calcular la frecuencia ocupando esto, ¿ya? Y te dan otro dato. Por ejemplo, cuánto vale toda la reactancia. ¿Cachai? Eso es lo que tienen que tener cuidado. 100π, ¿ya? Sacamos que L es igual, despejando esto, despejamos L y vale esto, ¿ya? Y todos estos valores lo tenemos. Y acá están. Reemplazamos, reemplazamos y nos da 79 microhenry. O sea, milihenry, mejor dicho. ¿Ya? Entonces, este es el juego de que tienen que aprenderse todas las fórmulas. Bueno, que la fórmula igual se las puse en un PPT. Creo que acá no las tengo. Pero están en el PPT de hace un par de clases atrás. ¿Ya? Tienen que aprendérsela toda porque se dan cuenta, depende, o sea, lo que tienen que hacer en este caso, este tipo de ejercicios, es primero ordenarse y ver qué datos tienen y qué datos no tienen. ¿Ya? Lo que tienen que darse cuenta acá también, que sin el inversor la corriente es la misma. Entonces, tengo que partir por ahí, calculando la corriente. ¿Ya? Casi todos los ejercicios parten calculando la corriente, porque es lo que comparte en común el circuito. ¿Ya? Y después los pide el fasor de B a B, el ancho de pulso, para un factor de potencia del 0,95 en atraso. ¿Ya? Eso quiere decir que cuando pongamos el inversor, antes tenía un factor de 0,8, pero ahora porque ponga el inversor, va a tener un fasor, o sea, un factor de potencia de 0,95 en atraso. Entonces estoy mejorando el factor de potencia, ¿ya? Y eso es lo que suelen hacer los inversores. Entonces voy a mantener P igual a 1 kilo, porque creo que lo decía en el enunciado, en el inversor se mantiene P, ¿ya? O de repente podría no decirte nada y ahí mantiene P de todos modos, que es lo más fácil. ¿Ya? Porque de repente el profe te va a decir, cambie P por 800 watts. También lo puede dar. ¿Ya? Entonces, si mantengo P, implica que la corriente eficaz se va a mantener. ¿Ya? Después tengo que calcular el phi para el nuevo factor de potencia y nos da 18,19. ¿Ya? Eso quiere decir que, como se mantiene la corriente eficaz, la diferencia va a ser simplemente esto. El fasor. ¿Por qué? Porque la fuente acá es 0 grados. Y para que haya esta diferencia, eso implica que la corriente tiene que tener ese ángulo. ¿Ya? Y como nos dice en atraso, acá B atrasada y adelantada. Lo pueden ver así. Si le adelanto, B adelantada y atrasada.
¿Ya? Y este es simplemente LKB, LK, o sea, más que todo LKB, más que LKC. Porque, como dije, la corriente es prácticamente siempre la misma. Por LKB tenemos que el voltaje de la fuente menos el voltaje de la LS menos el voltaje de la R es igual al voltaje AB. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa acá? Porque estoy analizando el inversor. El voltaje del inversor es el voltaje de lo que está a la izquierda o el voltaje de lo que está a la derecha. Entonces, si yo veo lo que está a la izquierda, el voltaje acá se asume como que el positivo está del inversor está arriba, hacia donde está A, y el negativo está donde está B. ¿Ya? Entonces, si el B va positivo arriba, significa que la corriente sube. Si la corriente sube, B a B es B de WT menos BLS menos BR, o también puedo decir que es el voltaje del inversor VAB, es el voltaje de la L más el voltaje de la C. ¿Ya? Y eso es lo que tengo acá. Analicé la malla de la izquierda. ¿Ya? Y entonces, yo sé que como estos son voltajes de elementos pasivos, y son resistores, todos se pueden dar en reactancia. Entonces yo sé que la corriente, comparten la corriente y se la multiplico por su reactancia, va a dar el voltaje de cada uno. Y eso es lo que hice acá. Ya, entonces reemplacé. Pasé de rectangular, o sea, de polar a rectangular. Ya, y sumé. Ya, esto ya deberían saberlo de memoria, pero ya ahí, obviamente ahí tienen las consideraciones, cuánto vale cada cosa. A ver, eso es lo que había puesto ahí. XLS más R. Ah, era esto. Ah, ya, acá empecé. Después seguí. Y ahí llega esto. ¿Ya? Ahí tenemos entonces cuánto vale el voltaje AB y el fasor del voltaje. ¿Ya? Aquí, de nuevo, la forma de los apuntes que le había explicado. N vale 1, porque estamos viendo en el caso de la primera armónica. Y al final la fórmula nos queda con los N, con todo lo demás. Ya, despejo cuánto vale el ancho de pulso. Y me queda así la fórmula. ¿Ya? La idea es que trabajen todo lo más algebraicamente posible. ¿Ya? Y después, al final, reemplacen. Eso le va a ayudar a ahorrar mucho tiempo, así que háganlo así. ¿Ya? Después aquí está el ancho de pulso. Y aquí está en grados y aquí está en radianes. Y después la fórmula de distorsión. ¿Ya? Que como vimos es llegar y reemplazar porque ya calculamos todos los valores. Esto se va a cortar en un minuto. Yo creo que vuelvo a las 7:40 y más que todo para responder dudas. ¿Ya? Ah, y voy a aprovechar de verdad hacer los cambios en el otro ejercicio. O dejámoslo, sí, 7:40. Ya. Así que vuelvo en 10 minutos y esto se va a cortar en cualquier minuto. Y como dije, esto es ver las fórmulas y las fórmulas están en la clase anterior, o sea, en la ayudantía anterior o anterior que tengo un PPT, o sea, tengo un PDF. ¿No? A ver, ¿cuál era? Este no, debe ser en la 15.